Buenas noches, don Víctor Hernández. Sí, Adelante, permiso. adelante. Me presento. Soy la ama de llaves, Aurora Barría. Mucho gusto. Un gusto. Bienvenido a nuestro Museo Regional de Magallanes. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí como escritor para que nos ayude a crear nuevas páginas de nuestra historia. Por favor, lo invito a pasar por acá. Sígame. Permiso. Adelante, don Víctor. Por favor. Aquí nos encontramos en el Salón Dorado, el más importante de la casa y quizás el más lujoso. Como podemos ver, los muebles, el acabado de las maderas con dorado, con la técnica de pan de oro, hermoso. Las telas, las cortinas de seda y brocado traído desde Francia. El estilo en general es todo de Francia. Es un estilo neoclásico, ¿no? Así es, así es. Mauricio Brown. Sí. Ajá. Y por aquí tenemos esta pintura. El cuadro familiar. ¿Qué le parece? Menéndez, José Menéndez, ¿no? Sí, Con su señora María Betty, así es. su familia Sus hijos. y Mauricio Brown también está por ahí, ¿verdad? Por supuesto, el que se encuentra sentado. Ajá. Sí. Aquí abajo se encuentra la misma pintura, pero en grafito. ¿Y por qué fue eso? Porque ellos se encontraron en Francia y no estaban todos los hijos de la familia Menéndez Betty. Y fueron agregados 3 de ellos, los que se encuentran más atrás y el que se encuentra ahí agachadito. Curioso para la época. Sí. Una de las primeras fotos familiares que veo de los Brown y los Menéndez juntos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y Mauricio Brown joven. Ah, sí, por supuesto. Ajá. Bueno, el tiempo pasa rápido. La estoy haciendo. Y Dusan lo está esperando para entrevistarlo. Por favor, pase, adelante. Permiso. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta 6ª temporada del programa Páginas de Nuestra Historia que transmite el canal de la Universidad de Magallanes, UMAC TV. Este es un programa que ya está en su 6ª temporada con más de 50 capítulos y es muy interesante ya que es una alianza bastante fructífera entre nuestra universidad, la universidad pública, la Universidad del Estado, que es la Universidad de Magallanes, a través de su canal de televisión, y el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Y hoy efectivamente grabamos acá, en el hall central de este edificio, la Casa Residencia Brown Menéndez, que hoy día, bueno, desde el año 1982 alberga al Museo Regional de Magallanes. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante. No habíamos visto este tema, nos habíamos concentrado más en el mar, las embarcaciones, los viajes a través del mar, desde Magallanes, Sarmiento, Carpintería de Rivera, hemos visto expedicionarios, los pueblos originarios, marinos también, los yaganes, los cahuéscar, pero habíamos mantenido un poco al margen el tema de la aviación. Y para ello, sobre la aviación en Magallanes, tenemos un invitado, nuestro amigo de la casa, escritor, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, con una playa de publicaciones, el amigo Víctor Hernández Godoy. Bienvenido, Víctor. Hola, Dusan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
Oye, Víctor, efectivamente se ha hablado mucho sobre navegación, sobre el mar, el estrecho, bueno, que incluso nosotros llevamos su nombre, ¿cierto?, de un marinero, Magallanes, pero esto de la aviación ya está entrando al comienzo del siglo XX y lo tenemos un poquito, no se ha hablado mucho, pero la aviación igual es particularmente importante en regiones como las nuestras. Sí, por supuesto. Fue muy difícil llegar acá a Magallanes. El desarrollo de la aviación tomó décadas, Ya. porque además se consideraba que este era un territorio de colonización, habían muchos problemas como para pensar en que se iba a producir el despegue de la aviación, por decirlo así, y además por la distancia. Magallanes, ¿cómo llegas tú de Magallanes por vía aérea a Puerto Montt? Hoy día esto parece muy fácil, ¿no? Sí. Pero resulta de que la distancia que hay entre Magallanes y Puerto Montt es el doble de la distancia que hay entre Puerto Montt y Santiago. Entonces, para 1912, 1914, que coincide justo con, y tú hablabas del tema marítimo, ¿no es cierto? Se cierra el canal, se instala primero la aduana acá, en 1912, y posteriormente se abre el canal de Panamá. Por lo tanto, eso afecta terriblemente lo que es la navegación por el estrecho Magallanes. Entonces, hay gente que empieza visionariamente a decir, bueno, tenemos que buscar, tenemos que pensar, tenemos que ver cómo sacamos de nuestro aislamiento Magallanes, nuestro aislamiento geográfico. Entonces, estaba la experiencia de lo que estaba haciendo Sánchez Besa en Francia, Claro. creando aviones de manera muy precaria, ¿no es cierto? Pero tenía su propia empresa. Francia estaba a la cabeza en ese sentido del desarrollo de la aviación en el mundo. Y viene este deseo de algunos empresarios magallánicos a ver si intentamos algo con la aviación, probemos. Y ahí es donde aparece en 1914 un personaje llamado Louis Omar Page, Personaje. un verdadero personaje, que él era de Talca. Era ya uno de los pilotos, uno de los primeros pilotos militares de Chile. Recordemos que la aviación en ese entonces era parte del ejército, no era una Una fuerza independiente. independiente. Esto es muy importante porque la gente para poder explicar lo que viene a continuación. Page tenía la costumbre de hacer acrobacias. Entonces eso cayó en desgracia de inmediato al interior del ejército, que le entregan su carné de piloto y a continuación le dicen hasta luego. O sea, lo dejan cesante. Y las noticias llegan pronto a algunos empresarios magallánicos, algunos que estaban en Chile, otros que estaban en Europa, y dicen, oye, pero si tenemos un aviador, ¿por qué no lo llevamos a Magallanes? Aprovechamos los contactos que tenemos con Luis Sánchez Besa, ¿no es cierto? Y le fabricamos un avión. Efectivamente lo hacen de esa manera. Yo lo estoy graficando de forma claro. muy... entonces viene un avión, que, para que se entienda, no era un avión, era un aeroplano, ¿no es cierto?, forrado en tela, era un montón de fierro con lana, con tela, y viene en un vapor. Y acá lo ensamblan, ¿ya? Y lo arman. Bueno, y Omar Page, que aparte de sus horas de vuelo como de entrenamiento para sacar su título de piloto militar, es uno de los 5 primeros aviadores con carnet de brevet de piloto, como se dice. Él llega también a Punta Arenas. No tenía idea que lo que era esto. Llega en pleno invierno de 1914. Y ahí es donde se produce la empatía con la gente. Y hay un momento histórico porque el 23 de agosto de 1914 hace 2 pruebas. La gente aquí en Magallanes, en Punta Arenas, nunca había visto volar nunca. Tiene que ser un acontecimiento. Fue un acontecimiento mundial, social,
porque además el vuelo de Page, que él sale del Club Hípico hacia Bahía Catalina y retorna con este avión, este avioncito, de aeroplano en realidad, es el primer vuelo de la Patagonia. Entonces, 23 de agosto de 1914 es una fecha histórica, no solo para Magallanes, sino también a nivel nacional y tal vez internacional. Sí. Oye, salen desde el actual Club Hípico, ¿cierto? Claro. Me parece que había un memorial o un pequeño, algún elemento, pero medio olvidado, como muy varios olvidado, de muy estas olvidado. cosas. Cuando se cumplen 50 años de ¿Ya? esta hazaña, el 23 de agosto de 1964, se inaugura ese monolito que tú señalas, que está al interior del Club Hípico, que lo han sacado, lo han trasladado de un lugar a otro. Ya. Hoy día está absolutamente medio perdido ahí, detrás de la concesión de hay un restaurante, Ya. ¿no es cierto? Lo Por que ahí había está visto. perdido. Así que, Sí. Oye, tiene que haber un acontecimiento, cobraban entradas para ir a ver por supuesto. este vuelo. Ahora, lo significativo de este vuelo es que Page es reconocido como héroe, la gente se vuelve loca, eh, y fue tanto, como tú dices, que la comunidad, por decirlo de un modo, le obsequia el avión, se lo regalan. Y él le coloca al avión Punta Arenas. Así se llama el avión. Lo que pasa es que esto es importante porque Page inicia desde Punta Arenas, es una forma de ganarse la vida, además. Inicia una serie de vuelos preliminares a otras ciudades que jamás tampoco habían visto un avión. En Chillán, en el sur de Chile. Entonces los primeros vuelos que ven en muchas ciudades en Chile es el avión, El avión es Punta Arenas. este aeroplano del Luis Omar Page, que después traspasa la frontera de Chile porque hace el primer vuelo que se conoce en Bolivia, en la ciudad de Oruro, en julio de 1915. El primer vuelo. Los bolivianos nunca habían visto un avión. Y en Oruro aparece Page con el Punta Arenas. Mira. ¿Ah? Entre otras hazañas, él trasladó también en Argentina, porque él era un gran competidor. Él con esto de las acrobacias se ganaba la vida. ¿Ah? En algún momento le piden que traslade al presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen, a un congreso a Bahía Blanca, desde Buenos Aires a Bahía Blanca, y él ofrece su avión y viene con Yrigoyen a Bahía Blanca a un congreso político. Entonces la historia de Omar Page es maravillosa. Además que él después es contratado en la Primera Guerra Mundial por la aviación francesa. Él pelea por los franceses. Termina la Primera Guerra Mundial, después él va a España, se radica en España durante toda la década del 20, incluso realiza algunos vuelos sobre el Mediterráneo, cruza por el Canal de la Mancha, comisionado por el rey, por Alfonso. Sí, unas imágenes con el rey de Lleva correspondencia, por ejemplo, a la zona de Marruecos. Ya. O sea, es un personaje de novela y después participa incluso en la Guerra Civil Española. Está condenado a muerte en algún momento, consigue arrancar. O sea, una novela. Es un personaje de novela, Omar Page. Y entre medio, el Punta Arenas, él siempre tuvo problemas económicos. Me da la impresión de que él era bastante bohemio y gastaba mucha plata. Total que terminó empeñando o vendiendo el avión a la Fuerza Aérea del Uruguay, que estaba dando sus primeros pasos, y ahí hay tarea, porque no se sabe qué pasó con ese avión. Entonces es parte también de algo que se podría comenzar a investigar. Oye, junto con el primer vuelo, me imagino que esto abrió el apetito de muchos aviadores y bueno, también los jóvenes locales que se habían medio entusiasmado en este tema nuevo. ¿Quién es el primero que cruza el estrecho? ¿Quién es el primero que va de Punta Arenas hacia Argentina, Río Gallegos? Sí. Son todos como comienzos de este camino, con Sí. jóvenes muy entusiastas y con aviones bien precarios para la época. Claro, eran aeroplanos nomás. Después
Está el vuelo de David Fuentes Sosa, que ese es otro personaje, pero él era un hombre de recursos. Él es oriundo de Talcahuano, viene en su propio avión de la época, el Talcahuano, que se llamaba así, y hace el primer cruce aéreo, une por vía aérea Punta Arenas con Porvenir, el 1 de noviembre de 1916. Hay una maravilla y dentro de esto, no quiero interrumpirte, pero cuando el avión Talcahuano está en Punta Arenas hace también un pequeño circuito Sí, en sobrevuela la ciudad. la ciudad. Uno de los hijos que vivió en esta casa, el Carlos Brown Menéndez, el hijo mayor, que tendría que tener unos 20 años, claro, con estos grupos de jovencillos que querían ver esto de subirse a un avión por primera vez, claro, hace un pequeño circuito en el avión Talcahuano acá en Punta Arenas, como estos jóvenes que comenzaban a ver este Claro, tema totalmente nuevo. era absolutamente, era como ir al espacio. ¿Ah? Es como en los años 50, 60, cuando se da entre los Estados Unidos y la Unión Soviética esta carrera batalla espacial. por quién llega primero a la Luna. Bueno, más o menos vivía en esa locura. Fuentes es otro personaje porque él hace el primer correo entre Ancud y Puerto Montt. También es el primero que hace una acrobacia y pasa por el viaducto del Mayeco. ¿Ah? Pero es curioso, hay poca información de él. Lo que se sabe es que posteriormente él ingresa a la Policía de Investigaciones. Ya. ¿Ya? Y hay muy poca información de él, de David Fuentes. Pero como decías tú, más o menos en la época del cuarto centenario, como le llaman, ¿Ya? ¿no es cierto?, en 1920, aquí se crea el Comité Pro Aviación. Y ahí es donde aparecen los jóvenes que Lepori, Tirsa Acuña, Billundsen, hay varios, Ewing. claro, y ellos inician una colecta popular. La ciudad completa les entrega plata para comprar un avión. Y se compra el avión en Santiago, se contrata a un aviador que había estado en la Primera Guerra Mundial, un italiano llamado Mario Posati. Posati, y después de mucho, se hicieron varios esfuerzos para hacer eventos que hacía Posati, a ver cómo puede salir este avión. Finalmente deciden hacer el primer vuelo Punta Arenas Río Gallegos. Y eso es el 29 de mayo de 1921. Ya, ahora, lo interesante es que también se estaba desarrollando el cine, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, Antonio Radonich, con sus actualidades magallánicas, Claro. filmó los ensayos vuelo. del Sikorsky, no era Sikorsky, del Spa Magallanes, así se llamaba, este avión pilotado por Mario Posati, que tiene un accidente en el vuelo de preparación y que Radonich lo habría filmado en ese momento. Después el piloto sale ileso, afortunadamente, pero eso retrasó el viaje, porque la idea era cubrir el viaje Punta Arenas Río Gallegos un 25 de mayo para ir a entregar cartas y hacer un saludo formal por el cumpleaños de Argentina. Claro. Todo un tema. Y justo en estos años 20, principios de los 30, gente muy, muy interesante tenemos igual, no sé, también aclaremos también, es Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, ahí viene aparece un poco lo que en dices escena. tú, la década del 20 está marcada por la presencia de dos personajes, voy a tener que explicarlo brevemente para justificar la llegada del tercero. Dos personajes, un francés y un alemán. El francés efectivamente era Antoine de Saint-Exupéry, este escritor, Sí. ¿no es cierto?, pero que además era piloto, aviador militar. Se había creado la línea aeropostal francesa, que después terminó siendo Aerolíneas Argentinas. Ahora, la línea aeropostal francesa tenía un recorrido, un trayecto espectacular, porque salían de Toulouse
atravesaban el Mediterráneo, iban al África, a la zona de Dakar, Senegal, ¿ya? Y después de África cruzaban todo el Atlántico, llegaban hasta Río de Janeiro en Brasil y de Río de Janeiro hacia el sur, hacia la Patagonia Argentina. Entonces, en medio de todos esos trayectos, ese recorrido, Antoine de Saint-Exupéry concibió, se dice que concibió, bueno, la novela Tierra de Hombres, publicada en el año 38, 39, y se dice que El Principito había nacido en la Patagonia también, su obra cúlmine, ¿no? Como esto es visto desde arriba, Claro. estos hombres, no sé, de campo, ¿cierto? Viviendo en puestos, alejados unos de otros. La ciudad de los techos rojos, así se refería a Punta Arenas, Saint-Exupéry. Y María Asunción Requena en el teatro y también en la literatura, aparte que ella también fue aviadora civil, María Asunción Requena, claro. del teatro. Pero tenía como dentista. Odontóloga de profesión, pero además dramaturga y aviadora civil del Club Aéreo de Magallanes. Entonces, ella comprobó esto que Saint-Exupéry decía: Punta Arenas es la ciudad de los techos rojos. ¿Ah? Una maravilla. Una maravilla. Ese es un personaje, y el otro es el Cóndor de Plata, Günther Plüchow, el alemán, ¿no es cierto?, que tiene toda una historia, que era un marino, en realidad, que es un aviador naval, como se dice, y que él, a fines de los años 20, que se interna acá, el sueño de toda su vida, según lo que él mismo escribió, era conocer Tierra del Fuego, la tierra de su fantasía cuando era niño. Feuerland, claro. Exacto. Él hace el primer correo aéreo que se conoce de Punta Arenas a Ushuaia. Va con el correo, va con las cartas, va con un saludo protocolar del intendente de la época, y allá en Ushuaia le contestan al intendente, establece la primera comunicación Punta Arenas a Ushuaia, y después, en última esperanza, también intenta hacer lo mismo, siempre con su amigo Dreblov, ¿no es cierto?, el mecánico. Y como sabemos, el 31 de enero del año 31, ellos fallecen lamentablemente en un accidente en el lago Argentino. Y el tercero es Arturo Merino Benítez. Merino Benítez nunca quiso saber ni de Saint-Exupéry ni de Plüchow. Merino Benítez era un nacionalista. Dicen que era socialista él. De hecho, él políticamente era un hombre de izquierda, ¿ya? Y Arturo Merino Benítez también convenció entonces al presidente de la época, Carlos Ibáñez del Campo, de que la aviación tenía que llegar a Magallanes. De lo contrario, la aviación nacional tenía que llegar de algún modo a Magallanes, porque si no, los franceses o los alemanes inevitablemente se iban a apoderar de esta zona. Oye, Víctor, precisamente ahora vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso me gustaría profundizar sobre Arturo Merino Benítez. Yo pienso que es un personaje que también, junto a otros de la aviación, pero particularmente Merino Benítez, que tiene hoy día el aeropuerto, ¿cierto?, de Santiago, de la capital, con su nombre, es un personaje que hay que profundizar. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos, y volvemos con más historias sobre la aviación en Magallanes. Hoy se inauguró el monumento al presidente Manuel Bulnes Prieto, que está ubicado en el bandejón central de la antigua Avenida de la Pampa, que ya desde 1913 se llama Avenida Bulnes, en la ciudad de Punta Arenas. Fue confeccionado por el escultor español Mariano Benlliure y fue un regalo a la ciudad del presidente Arturo Alessandri Palma. El presidente Manuel Bulnes gobernó el país entre los años 1841 y 1851 y su relación con Magallanes es ni más ni menos
que mandatar la toma de posesión efectiva de los territorios de la región de Magallanes en 1843. La comisión que presidió la inauguración es el alcalde Ernesto Pisano y autoridades militares y civiles. Amigas, amigos, gracias por seguir con nosotros y siguiendo la parrilla programática de UMAC Televisión. La verdad que durante 24 horas se transmite programación del ámbito cultural, acciones que desarrolla la universidad y muchas otras actividades culturales que se dan en una amplísima región como la región de Magallanes y Antártica chilena. Sobre la región, la amplitud, la verdad que la aviación vino a acortar un poco estas distancias, que eran un poco insoslayable a través de la navegación. En estos días de viento se corta el cruce por el estrecho Porvenir. Imaginémonos 100 años atrás la aviación, algo totalmente novedoso, y hay personajes fundamentales. Hablamos de Alberto Fuentes, ¿cierto? De otros, particularmente Arturo Merino Benítez, que, como tú nos planteas, debe ser la figura más importante para el impulso de la aeronavegación en la región austral. Claro, porque uno tiene que entender así. Merino Benítez, con Merino Benítez llega el Estado. Que no son como el Estado que viene a hacer pirueta y cobra una entrada. No, el Estado haciendo su pega. Esa es la realidad. Es decir, Merino Benítez forma dentro del ejército, forma un grupo de pilotos, aviadores, y él tiene una lucha interna muy fuerte porque se pelea con la gente del ejército y con la armada, porque él quiere convertir a esos pilotos en una unidad independiente. Y por supuesto nadie le da bola, ¿no es cierto? Entonces él tenía una guerrilla interna muy fuerte y el que lo respaldaba en el fondo era el presidente Ibáñez. Entonces, entre el 27 y el 31, en este gobierno el gobierno autoritario que terminó siendo una dictadura, acordémonos, Merino Benítez consigue hacer
construir la línea Santiago-Arica, con ramales, ¿no es cierto? Es decir, un piloto llevaba un avión, paraba en La Serena, otro en el sector de Copiapó, otro cerca de Antofagasta, otro en Iquique, hasta que llegaron a Arica. Eso fue el 5 de marzo del 1929, lo que significa de que ahí se funda la Línea Aérea Nacional, la LAN, con ese RAID. Después, la continuación fue Santiago-Puerto Montt, que fue más sencillo. Curiosamente, fue más sencillo. Pero ahora venía el desafío mayor. Mayor. ¿Cómo uno Puerto Montt con Punta Arenas? En ese entonces, en 1930, eso era considerado simplemente algo imposible de realizar. Imposible. Entonces Merino Benítez dice, necesariamente tenemos que recurrir a la mejor tecnología de la época. El ejército tenía un hidroavión, un Junkers, ¿ya? Ese Junkers tenía que abastecerse en algún lado de combustible, porque cubrir los 2000 y tantos kilómetros no había ningún aparato en el mundo que pudiera hacerlo, es decir, volar en línea recta de Puerto Montt a Punta Arenas. No existía eso en ese entonces. Entonces él dice, bueno, necesariamente, si yo quiero construir una línea permanente entre Puerto Montt y Punta Arenas, voy a tener que tener un punto intermedio. ¿Dónde lo creo? ¿Dónde coloco ese punto intermedio? Si los aviones acá, y desde Puerto Montt a Punta Arenas, la mayoría, esta es una zona llena de canales, Claro. de islotes, de islas. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy a colocar un aeródromo? En ese entonces era algo imposible. Bueno, él dice, pero hay un lugar. Ese lugar puede ser en las inmediaciones de lo que hoy día es Puerto Edén. Y ahí se crea, ¿no es cierto?, esta aeroposta de Puerto Edén, donde se coloca un grupo de aviadores, 4 o 5, que son los encargados de entregar el combustible a estos hidroaviones, a estos primeros hidroaviones que llegaban acá, pasaban a reabastecerse en ese sector y de ahí continuaban hacia Magallanes. Esto después fue descrito en varios libros. Osvaldo Beckman escribe la Última Canoa, por ejemplo, la novela, ¿no? El contacto entre el hombre blanco Y estos aviadores. y los Claro. cahuéscar, y la comunidad cahuéscar, ¿no es cierto? Había una antena también, ¿cierto? Exacto. La radioestación de Puerto Edén. ¿Ya? O sea, se convirtió desde 1930 y algo hasta los años 50 por ahí, se convirtió era como algo estratégico para que los aviones pudieran llegar hacia Magallanes. Pero Merino Benítez hace este vuelo experimental en enero del 30 y hay bajas, muere gente. Entonces, ya llegué a Magallanes, pero perdí varios de mis hombres, de mi gente. Entonces, nadie me va ahora a autorizar para que esto continúe y podamos tener una línea regular como él quería. Para colmo, el 7 de febrero del año 30, él sale a dar por vía aérea, ¿no?, con el Junkers, junto con el capitán Fuentes Martínez, Alfredo Fuentes Martínez, el intendente de la época, Manuel Chaparro Ruminot, más la gente, los mecánicos, y el Junkers tiene un accidente fatal ahí a la altura de Agua Fresca y se hunde. Mueren el mecánico, el radiotelegrafista, y muere el capitán Fuentes Martínez, y Merino Benítez se salva de milagro, abrazado ahí del intendente Chaparro Ruminot. Está escrito, está en las crónicas de la época. Oye, perdón, si no me equivoco, el aeropuerto de Porvenir. Bueno, a raíz de eso, sí. A raíz de eso, el Mártir. mismo Arturo Merino Benítez después, mucho tiempo después, el año 47, 48, le propone al presidente González Videla que el aeródromo de Porvenir reciba el nombre de Alfredo Fuentes Martínez. Oye, Ahora, Merino Benítez está acá en Punta Arenas cuando recibe un telegrama ya. del presidente Ibáñez, que en ese entonces estaba
negociando el famoso Congreso Termal de Chillán. Ibáñez se entera del accidente de Merino y le escribe algo así como esto: ya que se salvó de esto, así le dice, algo así, véngase rápido a Santiago, porque le vamos a dar curso al proyecto que usted siempre ha tenido en mente. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve Merino a Santiago a los pocos días y ahí, con el apoyo de Ibáñez, del presidente, Ibáñez le presta ropa, literalmente, como se dice, para que se cree la Fuerza Aérea Nacional. El 21 de marzo de 1930, es decir, se crea la Fuerza Aérea de Chile. Justo después, el motivo es del accidente de Merino Benítez acá. Eso gatilla, eso da fuerza para que se cree la Fuerza Aérea Nacional primero, que después se convierte en facha, a los pocos años después. Oye, Víctor, efectivamente, por eso la gente de repente en su casa está, oye, el aeropuerto de Punta Arenas se llama Carlos Ibáñez como un presidente, pero la verdad que Ibáñez es un personaje que hizo muchísimo, en particular en su segundo gobierno, por Magallanes y por la aviación también. Pero en su primer gobierno igual, porque o sea, Ibáñez es un personaje, un caudillo en primer lugar, ¿no? Como lo fue Arturo Alessandri. El caballo. El caballo Ibáñez, ¿no? Fue un caudillo, un político, debe ser de los políticos más interesantes y poco estudiados, sobre todo la primera mitad del siglo XX. Pero Ibáñez hizo mucho por las zonas extremas. Sí. En su primer gobierno, que fue una dictadura, y eso hay que aceptarlo, a nosotros, a los magallánicos, nos entregó la categoría de provincia. ¿Pero eso qué significa en términos prácticos? De que los magallánicos pudieron votar, pudieron elegir a sus autoridades. A Chaparro. A Chaparro Ruminot, pudieron elegir a los municipios, pudieron constituir sus municipios y pudieron elegir y votar por presidente, porque nunca antes los magallánicos habían votado para elegir a sus autoridades hasta antes de 1933. Nunca. No, Ibáñez es un personaje bueno, muy importante, en particular para nuestra región. Oye, cuando nos hablabas de Arturo Merino Benítez y este accidentes no son pocos los que existieron en Magallanes. Varios accidentes, claro. Y acá en Magallanes también uno de los primeros pilotos también locales, Carlos Fischer. Bueno, Merino, cuando se construye, ya empieza a darse forma a la Fuerza Aérea Nacional. Él dice, necesitamos, para continuar con este proyecto de unir Chile por aire, ¿no? Se necesitan crear clubes aéreos. Y estos clubes aéreos, la idea era que en cada ciudad se creara uno. Y en Magallanes se funda el 23 de mayo de 1931 el Club Aéreo de Magallanes. Debió haber sido el Club Aéreo de Punta Arenas. Pero tú sabes que entre el 28 y el 38 la ciudad cambió de nombre. Nos llamamos Punta Arenas se llamó Magallanes. Claro que sí. Entonces le llaman Club Aéreo de Magallanes. Y con instrucción de algunos militares, aviadores que eran del ejército pero que ahora habían pasado a construir la Fuerza Aérea, vienen destinados algunos acá, unos poquitos, Santiago Leitao, Felipe Latorre Jáuregui, que era un teniente, y ellos principalmente son los que forman al primer contingente de pilotos civiles. Eran aviadores, era gente, algunos muy jóvenes, otros profesionales, otros técnicos, gente que estaba dedicada al rubro comercial o empresarial. Y entre ellos aparecen los nombres de Cipriano Arias, de Enrique Abello, del profesor Enrique Abello, el nombre de Carlos Fischer, de Tomás Sanders, de Franco Bianco Personaje. y Francisco Bermúdez, que son como los 6 primeros, el primer contingente de pilotos civiles. Y Carlos Fischer es el que cumple con los requisitos y en el año 32, más o menos, fin del 32, se convierte en el primer piloto civil magallánico. Ahora, él tenía un sueño, como muchos de estos pilotos que en sus comienzos,
cuando no había transporte terrestre, no existían los caminos que hoy día tenemos. Los caminos de Magallanes son un cuento aparte. Todavía hay lugares que son prácticamente, imagínate, estamos en el año 2024, algunos caminos inaccesibles todavía. Imaginémonos 90 años atrás. Estos aviadores civiles, ¿qué es lo que hacían? Llevaban la correspondencia, eran los estafetas hacia las estancias, iban a buscar a los trabajadores, a los peones, los iban a dejar y los traían. O si de repente alguno de ellos tenían accidentes, los aviones salían de Bahía Catalina y los iban a buscar y los traían, etc. Ahora, Carlos Fischer, él tenía su propio proyecto personal, y era que en algún momento que él está convencido de que Magallanes tiene una conexión geográfica mucho más directa con el Atlántico que con el Pacífico. Entonces, él pensaba que tarde o temprano, en lugar de estarnos preocupando tanto de Santiago, deberíamos tener o ver una conexión directa con Buenos Aires. Él estaba con esa. Bueno, y tiene un accidente fatal el 1 de noviembre de 1936 a la altura de Chaunco, el aeropuerto, ¿no es cierto?, de Carlos Ibáñez, hoy día Carlos Ibáñez del Campo, a unos 500 metros. Y un año después le construyen no es un monolito, es un monumento realmente grande, por lo menos unos 4 metros por lo menos, que se encuentra casi a la entrada del aeropuerto y que lamentablemente pasa desapercibido. Totalmente. ¿Ah? Sobre Carlos Fischer en particular, nosotros como museo, poca colección tenemos sobre la aviación, pero tenemos precisamente ahí sobre la mesa un par de restos de madera y fierro, lo que nos habla un poco de los aviones de esos años. Son restos del avión de Fischer, particularmente de la colección de nuestro amigo José Grimaldi. Tenía dentro era gran coleccionista, restos del avión de Carlos Fischer, de su mortal accidente. José Grimaldi le escribió el himno del Club Aéreo. Mira. El himno, o sea, Sí. el Club Aéreo de Magallanes, letra y música de José José Grimaldi Grimaldi. Acosto. Pero totalmente. Oye, y bueno, es que hablar sobre aviación, no podemos olvidar a Franco Bianco. No, Es como imposible. un imprescindible de la aviación de No, Magallanes. Franco Bianco es un héroe, es sin duda un héroe. O sea, él era muy joven, tenía 27 años recién cumplidos cuando hace una de las hazañas más grandes de la historia de la aeronáutica mundial, ¿no? Con un pequeño avión de su propiedad, el Saturno, Franco Bianco sale el 7 de junio de 1936, en pleno invierno, desde Bahía Catalina, y él une por vez primera Punta Arenas con Puerto Montt, en un vuelo sin escala, también que se considera imposible, en un vuelo que duró 9 horas 45 minutos. Él salió como a las 7:20 de la mañana de acá y llega a las 5:30 de la tarde. Y a esos vuelos Puerto con Montt. bufanda. Claro, en un avión descapotado. O sea, nadie podía creer lo que había ocurrido. O sea, la gente, él tampoco. O sea, él llega a Puerto Montt y ignoraba que la gente lo estaba esperando, porque él había avisado a los 2 diarios de acá, el Magallanes y La Unión, todavía no estaba la prensa austral, había avisado de que iba a hacer este viaje, pero que por favor no lo ventilaran, ¿no es cierto? No reservaran todo hasta cuando él se comunicara desde Puerto Montt con él. Bueno, si no lo hacía porque había ocurrido alguna tragedia. Y además porque él no le había avisado a sus papás, ni a la mamá tampoco. Entonces los padres no tenían idea que él había pescado el avión y se había mandado a cambiar literalmente. Y se enteran de esto cuando él está en Puerto Montt y los diarios, el Magallanes, que era un vespertino, anuncia la noticia en la tarde. Entonces, en Punta Arenas hay fiesta, ¿no? Una jornada memorable. Pero Franco Bianco no se queda con eso, sino que de Puerto Montt va a Santiago en este pequeño avión, en el Saturno. Y allá también todos lo quedan mirando pero ¿cómo lo hizo? De Santiago, él se entrevista con el presidente Arturo Alessandri y ahí le dice
que le lleva una carta incluso donde le cuenta de que, para que vea usted algo así, que los magallánicos no somos unos separatistas y que somos tan chilenos como todos, y patriotas, le dice. ¿Ah? Y después pesca el avión, sale nuevamente de Cerrillos con su Saturno, cruza la cordillera de los Andes, llega a Mendoza, y de Mendoza va a Buenos Aires. Y cuando ya hace eso, esto ya es algo mundial. ¿Ah? Mundial. En Europa lo ven como un héroe, él ignora todo esto, lo ven como un héroe de la aviación ya. En Buenos Aires pasa por los medios de comunicación de la época, por las radios, se luce virtualmente. Y lo que son las cosas después vuelve por la Patagonia Argentina y ahí está a punto de morir, porque tiene un accidente, le cuesta mucho llegar a Río Gallego, y Río Gallego a Punta Arenas, bueno, la ciudad está embanderada, van a esperarlo a Bahía Catalina, y de Catalina lo traen en andas acá a la antigua municipalidad que queda en Colón con Boris, y lo convierten en eso, pasó a ser con eso Sí. entró a la inmortalidad de la aviación. No, total. Oye, particularmente Franco Bianco, un personaje, como bien tú dices, también en esto de unir espacios locales, y la Riesco, donde estaba su Sí, familia, los claro. Fernández, ¿cierto? Su señora, y después viajó incluso a Brasil, un personaje, Estuvo en Perú, Brasil, Río de maravilla. Janeiro. Oye, y recién vamos en los años 30, 36, la historia aeronáutica de Magallanes, la aviación, tiene civil en particular, porque de la militar se conoce poco, pero la verdad que un tema que da para muchísimo, y comprometemos desde este momento ya a una nueva reunión para que sigamos profundizando sobre la aviación, y nos dimos cuenta, la verdad, de lo olvidados que tenemos ciertos personajes y ciertos hitos que la verdad que pasan desapercibidos. No mucha gente los conoce, a nuestro amigo Franco Bianco, a Fischer, ¿cierto? Nuestros clubes aéreos, todos los clubes que Los se aeródromos. quedan en Aeródromo, Cerro Sombrero, en Porvenir, en Natales, está el teniente Gallardo, que era un teniente de carabineros que con los obreros de la sociedad explotadora construyen el aeródromo de Puerto Natales, del año 45. En el 53, allá abajo en Punta Gusano, en Navarino también, a pala, haciendo estos caminos para que aterricen los aviones. Así que, Víctor, te tenemos, particular afecto, y también, como siempre en nuestro programa, un pequeño presente, un pendrive que tiene también los logos de pueblos originarios, y un bello libro también sobre Darwin, que es un personaje que sé que a usted le agrada mucho. Por favor, don Víctor. Oh, ¿Usted? espectacular. Así que No, para que lo disfrute. Había perdido el libro de Darwin. En serio, son estos típicos libros antiguos que yo tuve y lo presté y nunca más. Entonces, así que Suele ocurrir. no podía ser mejor. Sí, así que, Víctor, muchas gracias. Y también, bueno, amigas y amigos, para seguir con la programación de UMAC Televisión, en nuestro programa también Página de Nuestra Historia, que en esta sexta temporada trata temas como esto, la aviación en Magallanes, y una serie de temas que hablan sobre el pasado reciente incluso de nuestra región en formación, de un territorio tan amplio, pero también con tan rica historia. Así que, Víctor, muchas gracias por acompañarnos y por orientarnos sobre estos temas que son tan interesantes. Y llegamos hasta el año 36 nomás. Solamente. Así que, bueno, para una otra oportunidad vamos a seguir profundizando. Así que muchas gracias, y amigas y amigos, gracias por acompañarnos y seguir en la programación del canal de nuestra universidad, la Universidad de Magallanes, UMAC TV. Así que muchas gracias.